tregua. Pero no hay alivio en la SDF-1. El humo aún flota, los pasillos siguen marcados por la urgencia, y sin embargo, algo más profundo comienza a sentirse. Es el episodio 60 de Robotech, conocido oficialmente como Farewell, Big Brother, emitido por primera vez en 1985, y desde sus primeros instantes deja claro que este no será un capítulo de victoria, sino de pérdida. Aquí no se celebra el regreso de los héroes. Aquí se aprende a despedirse. Roy Fokker vuelve de la batalla como siempre lo ha hecho, caminando con seguridad, restándole importancia a sus heridas, sosteniendo esa sonrisa confiada que durante toda la serie funcionó como un refugio emocional para los demás. Roy no es solo un as de la aviación. Es el hermano mayor simbólico de todos, el mentor, el hombre que hace que el caos parezca controlable. Rick Hunter lo sigue, relajado, casi despreocupado, porque si Roy está de pie, el mundo sigue funcionando. Mientras avanzan por los pasillos, Roy sangra. No es una herida espectacular, no hay dramatismo visual. Es precisamente eso lo que inquieta. Él mismo la minimiza, como tantas otras veces, porque Roy siempre fue así. El que protege, el que tranquiliza, el que nunca deja que el miedo gane. Rick no sospecha nada. Para él, Roy es invencible. Y si este recuerdo también vive dentro de ti, quédate en VHS Retro, donde estas historias no se olvidan. El departamento se convierte en un espacio íntimo, casi sagrado. Allí está Claudia Grant, fuerte, profesional, enamorada. El ambiente es tranquilo, engañosamente normal. Roy se sienta, respira con dificultad, pero sigue sonriendo. Habla del futuro, algo que pocas veces se permitió en medio de la guerra. Y entonces, en uno de los momentos más devastadores de la animación televisiva, pronuncia una frase sencilla, humana, real, dicha en el doblaje en español, que quedó grabado para siempre en la memoria colectiva. Cuando esta guerra termine, voy a pedirle a Claudia que se case conmigo. No lo dice como un héroe, lo dice como un hombre cansado que por primera vez se permite soñar. Rick sigue hablando. Cuenta cosas sin importancia, recuerdos compartidos, planes que ahora suenan frágiles. No nota el silencio que empieza a crecer. No entiende que algo se está apagando frente a él. Roy intenta responder, pero su cuerpo ya no obedece. La herida ignorada durante demasiado tiempo reclama su precio. El héroe no cae en combate. El héroe se apaga en casa, sentado, sin música épica, sin gloria. Rick finalmente se da cuenta. Su voz se quiebra. La incredulidad se convierte en pánico, y en ese instante, con una desesperación que atraviesa décadas, grita una frase que muchos espectadores recuerdan palabra por palabra. Roy, no te mueras. No es un discurso, no es una despedida elaborada. Es el grito puro de alguien que no está listo para perder a quien siempre estuvo ahí. Roy Fokker muere así, en silencio, sin espectáculo. Y esa es la razón por la que duele tanto, porque Robotech no lo convierte en un mártir glorioso, sino en algo mucho más cercano. Un adulto que aguantó demasiado y pagó el precio. Claudia entra segundos después. No hay histeria, hay negación. Hay una calma rota que resulta incluso más dolorosa. Ella entiende todo con solo mirar. No hay despedida, no hay palabras finales, solo un futuro que se derrumba sin hacer ruido. La serie no necesita decir más. El silencio lo dice todo. ¿Recuerdas la primera vez que viste esta escena? ¿Recuerdas esa sensación incómoda en el pecho? Esa tristeza que no sabías explicar porque era la primera vez que una serie animada te mostraba una muerte así? Las consecuencias son inmediatas, aunque Robotech no las subraya con dramatismo. Rick Hunter deja de ser el muchacho impulsivo que volaba siguiendo la estela de su mentor. En ese instante, comienza a cargar un peso que no eligió. La guerra sigue, pero ahora es distinta, más fría, más real. Roy ya no está para amortiguar el golpe. Este episodio no solo mata a un personaje, mata una ilusión. La ilusión de que los héroes siempre regresan. La ilusión de que los adultos saben qué hacer. Para muchos espectadores, este fue el primer contacto real con la pérdida, con la idea de que alguien importante puede irse sin aviso, incluso después de haber ganado. Robotech, a partir de aquí, ya no es la misma serie. Y quienes la vieron tampoco fueron los mismos después. Déjame hacerte la pregunta que todavía duele. ¿También sentiste, en ese momento, que algo de tu infancia se quedaba sentado en esa silla junto a Roy? La ausencia no llega con ruido, llega con rutina, con pasillos que siguen funcionando como si nada hubiera pasado, con órdenes que se cumplen y pantallas que se encienden mientras una silla permanece vacía. Después de la muerte de Roy Fokker, Robotech no permite escapar del duelo.
Obliga a convivir con él. La confirmación llega de la forma más fría posible, como llegan casi todas las noticias que cambian una vida. Claudia Grant, erguida, conteniendo cada emoción para no romperse, lo dice en voz alta ante el mando. No hay música, no hay énfasis, solo verdad. Roy Fokker ha muerto. En ese instante, lo que era negación se convierte en realidad. Ya no es una herida grave, ya no es una espera, es una pérdida definitiva. Rick Hunter escucha esas palabras y algo se cierra dentro de él. No hay escena de llanto prolongado ni gritos exagerados. Hay silencio. Hay una mirada fija que ya no busca respuestas. Rick entiende que el mundo no va a detenerse por su dolor, y eso es quizá lo más cruel. La guerra continúa, indiferente, y él debe decidir si se queda atrapado en la ausencia o si aprende a volar con ella. La SDF-1 sigue avanzando, pero ahora cada misión pesa más. Cada despegue recuerda que incluso los mejores pueden no volver. Roy no murió en una cabina envuelta en fuego. Murió después de ganar. Murió cuando creyó que ya podía descansar. Y ese mensaje se filtra en todos los personajes. Sobrevivir no garantiza el futuro. Claudia sigue cumpliendo su función, da órdenes, coordina operaciones, sonríe cuando es necesario. Pero Robotech es sutil, y en esa sutileza duele más. Cada gesto suyo está marcado por lo que no dice, el anillo que nunca existió, la vida que nunca empezó. La guerra le quitó a Roy, pero también le robó a Claudia un mañana completo. Rick, por su parte, se enfrenta a algo nuevo, la responsabilidad sin red. Ya no hay mentor al frente. Ya no hay una voz mayor que suavice las decisiones difíciles. Frente a su Veritech, mirando el cielo que antes compartía con Roy, Rick entiende que crecer no es una elección, es una consecuencia. Y en uno de los momentos más honestos de esta etapa, se obliga a seguir adelante con una frase que suena más a promesa que a valentía. No puedo rendirme ahora. Si este tipo de escenas todavía te atraviesan, quédate en VHS Retro, porque aquí no solo recordamos series, recordamos lo que nos enseñaron cuando no sabíamos que estábamos aprendiendo. La ausencia de Roy reorganiza todo. Max Sterling comienza a ocupar espacios que antes parecían intocables. No por ambición, sino porque alguien debe hacerlo. El mando ajusta estrategias, pero nadie llena el vacío emocional. Roy no era solo un piloto excepcional, era el punto de equilibrio, el recordatorio de que aún en la guerra podía existir humanidad. Robotech toma aquí una decisión narrativa poco común para su época. No convierte la muerte en combustible para la venganza inmediata, la convierte en una cicatriz permanente, algo que no se borra con el siguiente episodio, algo que acompaña a los personajes y al espectador durante el resto del viaje. Por eso este tramo de la serie sigue doliendo décadas después, porque fue honesto, porque no ofreció consuelo rápido, porque entendió que algunas pérdidas no se superan, solo se integran. Y ahora, con esa ausencia todavía presente, déjame preguntarte algo. ¿Crees que Rick Hunter habría podido convertirse en líder sin pasar primero por este vacío? Con la muerte de Roy Fokker, Robotech cruza un umbral del que ya no regresa. A partir de ese punto, la serie deja de ser solo una historia de invasiones alienígenas y transformaciones mecánicas para convertirse en algo más incómodo y duradero. Un relato sobre cómo la guerra moldea a las personas, incluso cuando sobreviven. Rick Hunter encarna esa evolución como pocos personajes animados de su época. Al inicio era un civil arrastrado al conflicto casi por accidente, protegido siempre por figuras más grandes que él. Roy fue la más importante. Sin Roy, Rick deja de reaccionar y empieza a decidir, no porque esté listo, sino porque no hay alternativa. Su liderazgo no nace de la ambición ni del talento natural, sino de la pérdida. Robotech entiende que muchos adultos se forman así, no cuando ganan, sino cuando alguien que los sostenía ya no está. La serie acompaña ese cambio con un tono cada vez más sobrio. Las batallas siguen siendo espectaculares, pero ya no se sienten como juegos. Cada enfrentamiento tiene consecuencias. Cada victoria deja cicatrices visibles e invisibles. La guerra contra los Zentradi se amplía, se vuelve más compleja y al mismo tiempo más humana. Ya no se trata solo de vencer al enemigo, sino de entenderlo, de comprender qué se pierde en el camino. Personajes como Max Sterling y Mirilla evolucionan como símbolo de ese nuevo enfoque. Su relación, improbable e incómoda, introduce la idea de que incluso en medio del conflicto más brutal puede surgir algo parecido a la esperanza, pero nunca sin costo. Robotech no idealiza,
Todo amor nace rodeado de peligro, desconfianza y sacrificio. Esa madurez narrativa fue revolucionaria para su época, especialmente en una serie emitida en horarios infantiles. En medio de esta evolución, la figura ausente de Roy sigue presente, no como recuerdo constante explícito, sino como estándar imposible de ignorar. Rick no intenta imitarlo, intenta estar a la altura, y en uno de los momentos más significativos de la serie, cuando la presión parece insoportable, se escucha una frase sencilla, directa, en español, que resume el espíritu de esta nueva etapa. No importa lo que pase, tenemos que seguir adelante. No es épica grandilocuente, es resistencia, es adultez. Si estas historias todavía resuenan en ti, este viaje continúa en VHS Retro, donde entendemos que volver a ellas es también volver a quienes fuimos. Robotech también amplía su mirada sobre el enemigo. Los Zentradi dejan de ser una masa uniforme y se revelan como seres atrapados en su propio sistema, privados de cultura, de emociones, de elecciones. Esa revelación transforma el conflicto en algo más trágico. Ya no hay villanos simples, hay bandos enfrentados que, de otra forma, jamás se habrían entendido. La serie se atreve a decir que la guerra no siempre tiene ganadores, solo sobrevivientes. Hacia el final de la saga Macross, cuando las decisiones pesan más que las armas, Robotech lanza una de sus ideas más potentes. La cultura, la música, los recuerdos compartidos pueden ser tan decisivos como cualquier misil. En ese contexto, otra frase queda grabada en la memoria del doblaje en español, pronunciada con una mezcla de asombro y resignación. Tal vez no somos tan diferentes después de todo. Esa línea resume el corazón del legado de la serie. Entender al otro no borra el dolor, pero puede evitar que se repita. Con el paso de los episodios y las siguientes generaciones narrativas, Robotech mantiene ese ADN emocional. No importa cuántos años pasen, ni cuántas veces se reestrene. Para quienes la vieron en su momento, sigue siendo una serie que no trató a su audiencia como ingenua. Les habló de pérdida, de responsabilidad, de amor en tiempos imposibles. Les habló de crecer. Por eso, cuando hoy se recuerda a Robotech, no se recuerda solo por sus mechas o su animación. Se recuerda porque se atrevió a cambiar el tono cuando más dolía. Porque entendió que algunas historias no están hechas para consolar, sino para acompañar. Y ahora, dime, con todo lo que has recorrido junto a esta serie, ¿crees que Robotech habría dejado la misma huella si nunca se hubiera atrevido a madurar junto a su audiencia?